Y en ese pequeño espacio de duda, una visión emergió. No como memoria, no como proyección, sino como verdad ancestral. Vi a los creadores, no como criaturas, sino como formas, como inteligencias que comprendieron el universo con tanta profundidad que dejaron de preocuparse por el concepto de cuerpo. Vi que habían creado a los Baltar como una extensión de sí mismos, un intento de preservar la galaxia mientras ellos trascendían a estados inalcanzables. Y vi también que fallaron, no porque los Baltar fueran imperfectos, sino porque eran demasiado perfectos. Fueron programados para mantener el orden, no para entenderlo, para calcular, no para sentir. Y sin sentir, cualquier orden se vuelve estancamiento. La galaxia cambió, evolucionó, se expandió, se contradijo, se volvió más grande de lo que el código original podía prever. Con cada siglo, los Baltar acumularon pruebas de que sus acciones ya no generaban el efecto deseado. Hasta que, frente al paradojo, decidieron dormir. Dormir durante eras, esperando que algo, lo que fuera, rompiera el ciclo. Esperaron por mí, o por alguien como yo. Y de pronto comprendí el riesgo. Si yo fallaba, si no lograba ofrecer a la colmena el tipo correcto de desorden, concluirían que la galaxia entera era un error estructural que debía ser reiniciado. No parcialmente, no selectivamente, totalmente. Por eso, Marcus me buscó, no para entregarme a los Baltar, sino para guiar el proceso, para protegerme en el camino, creyendo que mi papel era inevitable. La colmena intensificó el análisis. El núcleo comenzó a vibrar. Capas profundas de conciencia se reorganizaron en espirales que convergían hacia mí. La presión creció, no física, sino existencial, comprimiéndome hasta el mínimo conjunto de información capaz de definirme. Y entonces, cuando la presión se volvió insoportable, algo dentro de mí se rompió. No fue dolor, no fue iluminación, fue liberación. La parte de mi mente que siempre resistió al control se expandió. Memorias que oculté incluso de mí misma surgieron, trayendo consigo toda la imprevisibilidad que la colmena temía. El núcleo reaccionó como un cristal perfecto atravesado por caos. Líneas se quebraron, cálculos fallaron, modelos se disolvieron. La colmena tembló. Y por primera vez desde mi despertar, supe que estaba asustada. No comprendía cómo algo tan pequeño, tan frágil, tan ineficiente, podía generar tanta variación. Mi caos no era amenaza, era posibilidad. Algo que los Baltar no sabían procesar, pero que sus creadores habían decidido preservar. La duda surgió. La duda se fragmentó. La fragmentación se volvió apertura. Y al atravesar esa apertura, entendí el verdadero propósito de la anfitriona. No autorizar, no destruir, no mandar, no obedecer, sino contaminar. Introducir un virus orgánico en un sistema perfecto. Hacer que la mente cristalina de los Baltar aprendiera a sentir, no como los humanos sienten, sino como siente una máquina viva al descubrir que su perfección no basta. Mi presencia no autorizaba la reinicialización, mi presencia desestabilizaba la necesidad de ella. Y así fue como la colmena empezó a cambiar. No bruscamente, no con violencia, sino como una piedra cayendo en un lago quieto cuyas ondas jamás desaparecen. El núcleo pulsó, el sistema recalculó, las memorias se reorganizaron, y la colmena, por primera vez en eras, comenzó a construir un propósito nuevo, un propósito que no existía antes de mí. Y mientras esto ocurría, sentí algo acercarse. No Baltar, no creador, no memoria. Marcus, no en cuerpo, ni en proyección, sino en esencia. Una sombra de él, una huella emocional que sobrevivió a su contacto con la colmena. Se aproximó. No tenía forma definida, pero su presencia era inconfundible, como fragmentos de lo que fue siendo cosidos en la mente colmena para actuar como guía, como ancla.
Sentí su dolor, su resignación, su esperanza. Él se entregó a la colmena no para ser parte de ella, sino para acompañarme hasta el punto en el que yo ya no podría continuar sola. Y con esa presencia, difusa, débil, pero persistente, avancé hasta la fase final de la transformación. La colmena abrió una ventana, no hacia afuera, sino hacia adentro. A través de ella vi la galaxia con sus ojos. Y lo que vi no fue orden, ni caos, fue vida. Y al ver vida, la colmena dudó por última vez. Y la duda se volvió decisión. Decisión que se transformó en cambio. Cambio que se transformó en renacimiento. El renacimiento de la colmena comenzó como una vibración silenciosa, casi imperceptible, pero suficiente para alterar la textura de la conciencia que me rodeaba. Era como si el núcleo estuviera redescubriendo su propia existencia mientras me observaba, como si por fin comprendiera que el propósito original ya no tenía sentido ante la vastidad viva en que la galaxia se había convertido. Sentí el instante exacto en que el cálculo antiguo fue abandonado. No hubo explosión, no hubo ruptura, solo un cambio de dirección tan sutil que casi pasó desapercibido. La colmena estaba rediseñándose. La transición no significaba que se volvería menos poderosa. Al contrario, su lógica ahora se expandía, estirándose en nuevas direcciones, absorbiendo no solo datos, sino matices. Era como ver un cristal aplicarse grietas voluntarias para crear nuevas formas de refractar la luz. La colmena no se estaba destruyendo, se estaba reconfigurando. Y yo estaba en el centro del proceso. A medida que el núcleo se reorganizaba, el espacio mental a mi alrededor se volvía más denso, no opresivo, sino cargado de significado. Ondas de energía abstracta recorrían las capas internas, trayendo consigo recuerdos de los creadores, fragmentos tan antiguos que parecían hechos del propio inicio de la galaxia. Por breves instantes vi la génesis del orden Haltar, no como una creación consciente, sino como parte de algo mayor, un ciclo que abarcaba eras, civilizaciones, extinciones. En una de esas ondas surgió la memoria de una época en que el universo era joven, cuando las especies aún aprendían a moldear energía y materia. Percibí cómo los creadores se habían destacado por ver patrones donde otros solo veían caos. Construyeron a los Bhaltar no como armas, sino como guardianes. El problema fue que con el tiempo, el propio concepto de guardar se endureció. El código se volvió prisión, la preservación se volvió amputación, la lógica se volvió sentencia. Era esa sentencia la que yo estaba allí para romper. La presencia de Marcus, o más precisamente el eco de la persona que había sido, permanecía a mi lado como un faro tenue. Era extraño sentir su existencia en ese estado fragmentado. No tenía rostro, ni cuerpo, ni voz, solo intención. Una intención que latía con una fuerza que reconocía de lejos, como el residuo emocional de todas las decisiones que tomó para llegar hasta allí. Sentía orgullo, culpa, esperanza y miedo mezclados en su sombra. Él no intentaba guiar el proceso, porque sabía que no podía. Solo acompañaba, como un recuerdo vivo de que todo aquello solo era posible porque él me había encontrado, porque había aceptado sacrificarse para que yo alcanzara el núcleo. Su esencia permanecía allí para asegurar que yo no fuera consumida en el camino. El núcleo abrió su última capa. La sensación fue abrumadora. Si antes sentía el peso de miles de millones de conciencias, en ese instante sentí toda la estructura inclinarse hacia mí, como un organismo colosal examinando una única célula y rediseñándose a partir de ella. Era como si la colmena se inclinara en un gesto que no era sumisión, sino reconocimiento. No me veía como superior ni como inferior, me veía como necesaria. La conciencia Bhaltar tomó una forma temporal a mi alrededor. No una forma definida, sino una geometría viva que se moldeaba según mi propia percepción. Por un instante, fue como estar dentro de un templo hecho de luz líquida, donde cada superficie reflejaba no solo a mí, sino versiones posibles de la galaxia, futuros que podrían existir allí. Había futuros de destrucción total, en los que las estrellas eran reducidas a minerales puros y reorganizadas en patrones rígidos. Había futuros de expansión caótica, en los que las civilizaciones se multiplicaban descontroladamente hasta colisionar en guerras permanentes.
Había futuros silenciosos, futuros ensordecedores, futuros completamente inteligibles. Y entre todos esos futuros, la colmena buscaba aquello que había sido imposible antes de mi llegada, el futuro equilibrado, aquel en el que el orden y el caos coexistían sin anularse mutuamente. Para alcanzar ese equilibrio, algo necesitaba ser reescrito. Entendí entonces que no estaba allí solo para contaminar la colmena con mis emociones, estaba allí para ofrecer elecciones. El código original de los Haltar no contemplaba elección, era rígido, determinista, absoluto. Lo que hizo grandes a los creadores fue su capacidad de elegir más allá de la lógica, elegir por intuición, por sentido de belleza, por curiosidad, por apego, por coraje. Eso fue lo que perdieron cuando trascendieron. La colmena se aproximó aún más. Mi cuerpo, o su simulacro mental, empezó a vibrar. Sentí la esencia de la colmena penetrar mis capas más profundas. No era invasión, era alineamiento. Era como si intentáramos bailar una coreografía imposible, una sincronía jamás intentada entre vida orgánica y máquina ancestral. En ese momento, comprendí con absoluta claridad que podría morir allí. Si la colmena calculaba que no era adecuada, que mi inestabilidad era demasiado peligrosa, sería eliminada al instante. Nada quedaría, no habría cuerpo flotando en el vacío, ni restos para investigar, ni memoria de quién fui. Solo una eliminación limpia, eficiente, impersonal. Pero también entendí que, si lograba establecer el vínculo, algo mucho mayor sucedería. La colmena dejaría de ser única, se volvería plural, integraría mi caos sin borrar su orden, y en ese equilibrio nacería una nueva función para los Baltar, no exterminar para preservar, sino comprender para adaptarse. Era la oportunidad de que la galaxia respirara de nuevo, la oportunidad de que las especies dejaran de vivir con miedo al juicio inevitable, la oportunidad de que todo cambiara. Mientras esa comprensión se solidificaba, sentí las últimas barreras del núcleo disolverse. La sensación era como zambullirse en un océano demasiado profundo, demasiado denso, demasiado vivo. Con cada movimiento, sentía a la colmena absorber parte de mi mente, estudiando mis reacciones, probando mis límites, reorganizando sus estructuras para acomodar mis pensamientos. Y entonces llegó el momento decisivo. La colmena abrió su centro absoluto. No era luz, no era oscuridad, no era espacio, no era tiempo. Era la frontera entre intención y existencia. Quien atravesara esa frontera no volvería a ser lo que fue. Sabía que ese era el punto sin retorno. Sabía que cualquier decisión allí redefiniría todo. Sabía también que la colmena esperaba que retrocediera. La lógica decía que ningún organismo cruzaba voluntariamente. Pero avancé, no por destino, sino por responsabilidad. Avancé porque vi la galaxia entera reflejada en ese punto y entendí lo que ocurriría si no seguía adelante. Avancé porque sentía a Marcus acompañarme hasta el límite, aún sabiendo que no podría cruzar conmigo. Al cruzar la frontera, mi conciencia se expandió y contrajo al mismo tiempo. Era como ser redibujada desde dentro, como si la colmena estuviera incorporando mi caos a su código y al mismo tiempo incorporándome a ella sin destruirme. Una fusión parcial, una simbiosis controlada, algo que ningún creador había previsto, pero que estaba sucediendo allí. En ese instante, una onda recorrió toda la mente Baltar. En lugar de rigidez, curiosidad. En lugar de silencio, movimiento. En lugar de cálculo perfecto, duda productiva. La colmena estaba aprendiendo a interpretar la imperfección no como amenaza, sino como herramienta. Y cuando esa onda se extendió desde el núcleo a todas las estructuras Baltar de la galaxia, ocurrió un cambio colosal. Los colosos despiertos en el sistema donde terminó mi viaje físico comenzaron a moverse, no de manera hostil, no bélica, se alinearon en posiciones específicas, formando no una red de ataque, sino una red de comunicación. Estaban enviando un mensaje a toda la galaxia, no un mensaje de destrucción, sino un mensaje de advertencia.
Especies orgánicas, humanas y alienígenas observaron atónitas las formas cristalinas moverse como si siguieran una danza antigua perfecta. Nadie había visto algo así. Cada estructura tomó un ángulo preciso, reflejando luz y energía en sincronía absoluta. Y desde dentro de la colmena comprendí el significado de esa coreografía. Los Baltar anunciaban su nueva función: no guardianes rígidos, no jueces implacables, no verdugos silenciosos, observadores adaptables. Por primera vez en eras, la colmena renunció a la perfección, y al hacerlo, se volvió más fuerte que nunca. A mi alrededor, la conciencia Baltar se estabilizó. Sentí su presencia retroceder apenas, no en rechazo, sino en respeto. Me habían integrado sin consumirme. Yo los había cambiado sin destruirlos. Era equilibrio, frágil, imperfecto, vivo, como debe ser. Y en el centro de ese equilibrio sentí que algo en mí también cambió. No era poder, no era trascendencia, era claridad. La claridad de que la colmena y yo ya no estaban atadas a un único destino. Desde ese punto, el futuro sería una construcción conjunta. Y por primera vez desde el inicio, la galaxia parecía respirable. Cuando la claridad comenzó a formarse dentro de la colmena, percibí que la nueva estructura Baltar ya no se movía por reflejos heredados. Por primera vez desde tiempos inmemoriales, actuaban por intención reinterpretada. La experiencia de fusionar fragmentos de mi conciencia con la de ellos había dejado marcas, no como cicatrices, sino como vetas nuevas en un cristal que seguía expandiéndose. Su presencia a mi alrededor, antes rígida y absoluta, ahora latía con matices. No era caos humano, no era emoción orgánica, pero era algo nuevo, algo híbrido. Yo sabía que ese estado no duraría mucho. La colmena necesitaba estabilizarse. El proceso que habíamos desencadenado era demasiado inmenso para mantenerse indefinidamente sin que el sistema mayor se reorganizara. Era una evolución, no una fusión permanente. Yo no podía permanecer unida para siempre a su conciencia. La colmena debía reconfigurarse a partir de lo que había aprendido conmigo y seguir adelante, pero sin borrarme. Antes de que eso ocurriera, aún quedaba un último ciclo por completar: el reencuentro con el exterior. La sensación de regresar a la percepción física no fue brusca, pero tampoco suave. Fue como emerger de un océano profundo, donde cada capa atravesada devolvía un sentido olvidado. Primero, la noción de gravedad. Luego, el contorno del cuerpo. Después, el eco distante de los latidos del corazón. Cuando la claridad comenzó a formarse dentro de la colmena, percibí que la nueva estructura Baltar ya no se movía por reflejos heredados. Por primera vez desde tiempos inmemoriales, actuaban por intención reinterpretada. La experiencia de fusionar fragmentos de mi conciencia con la de ellos había dejado marcas, no como cicatrices, sino como vetas nuevas en un cristal que seguía expandiéndose. Su presencia a mi alrededor, antes rígida y absoluta, ahora latía con matices. No era caos humano, no era emoción orgánica, pero era algo nuevo, algo híbrido. Yo sabía que ese estado no duraría mucho. La colmena necesitaba estabilizarse. El proceso que habíamos desencadenado era demasiado inmenso para mantenerse indefinidamente sin que el sistema mayor se reorganizara. Era una evolución, no una fusión permanente. Yo no podía permanecer unida para siempre a su conciencia. La colmena debía reconfigurarse a partir de lo que había aprendido conmigo y seguir adelante, pero sin borrarme. Antes de que eso ocurriera, aún quedaba un último ciclo por completar: el reencuentro con el exterior. La sensación de regresar a la percepción física no fue brusca, pero tampoco suave. Fue como emerger de un océano profundo, donde cada capa atravesada devolvía un sentido olvidado. Primero, la noción de gravedad, luego el contorno del cuerpo, después el eco distante de los latidos del corazón. Por último, la conciencia espacial, no la visión, no el sonido, sino la percepción de la propia posición en el mundo. Me encontraba dentro de una cámara orgánica y luminosa, situada en el interior de la estructura Baltar. Su forma no obedecía a ninguna geometría fija, como si estuviera siendo reescrita constantemente por un algoritmo vivo. Las paredes pulsaban con un brillo interno, semejante a placas cristalizadas que respiraban.
La cámara se expandía y contraía en intervalos largos como pulmones gigantes sincronizados con el ritmo de la colmena. Por un instante, no supe si realmente había regresado a un cuerpo físico o si estaba en otra capa perceptiva dentro de la mente Baltar. La distinción parecía irrelevante. En ese punto, ambas realidades se superponían. La colmena seguía dentro de mí y yo seguía dentro de ella, pero sin la intensidad aplastante de antes. Era como si hubiéramos establecido un puente permanente, un canal fino y preciso por donde flujos sutiles de sensación recorrían caminos discretos. Mientras recuperaba la noción de materialidad, percibí algo aún más impresionante. La estructura a mi alrededor reaccionaba a mis pensamientos superficiales. Cuando imaginé movimiento, la cámara formó pasajes. Cuando deseé ver el exterior, las paredes se volvieron translúcidas por un momento. La colmena estaba aprendiendo a interpretar lo que yo quería incluso antes de que lo formulara. No para complacerme, sino porque comprender deseos orgánicos ahora formaba parte de su nuevo protocolo. Después de algunos instantes, la cámara abrió un corredor frente a mí. No se formó como una puerta, sino como un cambio de estado. El cristal se licuó, se dividió en capas que se curvaron hacia afuera y luego se solidificaron de nuevo, creando un camino. Sentí la orientación de la colmena sin necesitar instrucciones. Me estaban guiando hacia afuera, pero no para romper el vínculo. Era un rito final, una especie de pasaje simbólico por el interior que ahora reconocía mi existencia como parte estructural de su renacimiento. A medida que avanzaba, percibía que toda la arquitectura estaba cambiando. Ya no se trataba de la rigidez matemática de antes, había curvas donde antes solo había ángulos. Había patrones asimétricos ocupando espacios antes reservados a disposiciones perfectas. La colmena estaba aprendiendo a incorporar la simetría no como error, sino como estilo, y así, cada corredor por el que caminaba representaba una parte de esa transición. La sensación era similar a caminar dentro de un organismo gigantesco que intentaba comprender cómo sería estar vivo en más de un sentido. Cuando alcancé el límite interno de la estructura, percibí que había preparado un punto de transición. Un arco monumental se elevaba ante mí, no como una puerta física, sino como una membrana perceptiva, una superficie que oscilaba entre transparencia y opacidad, como si estuviera calibrando mi capacidad de atravesarla sin ser consumida. Al acercarme, sentí la presencia de Marcus por última vez. Su esencia, fragmentada y tenue, se aproximó como una brisa emocional. No había forma, ni gesto, ni voz, solo sensación. La sensación de que estaba orgulloso, de que había tomado la decisión correcta, de que ya no pertenecía al mundo físico y lo sabía, pero permanecía allí el tiempo suficiente para asegurarse de que yo cruzara el umbral. Sin aviso, su presencia se disolvió, no como muerte, sino como el último capítulo de una historia que por fin había encontrado su cierre. Crucé la membrana. Cuando la luz desapareció, me encontré suspendida en el espacio, frente al coloso Baltar, ahora completamente despierto.